Muy bien, buena tarde y una vez más, mensaje número 3. En este tiempo nos hemos tomado para aprovechar la cuarentena, aprovechar este retiro forzoso de nuestras labores, de nuestro trabajo. Antes de comenzar, recuerde que estamos en nuestros mensajes de ¿y cómo dice la escritura? Que usted cada vez que oye algo espiritual, algo religioso, debe preguntarse, cada uno de nosotros debemos preguntarnos ¿y cómo dice la escritura? ¿Y de qué escritura nos referimos? A la Biblia. Predicamos la Biblia, creemos en la Biblia y hablamos la Biblia. ¿Y cómo dice la escritura? He recibido varios comentarios, uno de ellos que no olvide hacer oración. Pudiese hacerlo, no tengo inconveniente, la oración es algo íntima, es algo personal, es algo que usted debe realizar allí en la intimidad de usted y Dios. No puedo o no quisiera de pronto imponerle mis palabras o que dependiera de la oración de otro. Uno de los planes de Dios es que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él libremente y con confianza. Entonces agradezco al hermano que me hizo la invitación o la observación de que quizás pudiese hacer una oración. De pronto más adelante, pero por el momento de saber que usted quiere acercarse al Señor realmente y no va a depender de la oración de otro ser humano como yo. Número 2, tenga en cuenta que el Evangelio ha sido dado para el arrepentimiento del hombre. Yo como usted soy un hombre normal, que ha cometido errores, que comete errores. Dios los llama pecados. Y por causa de mi pecado Él murió en la cruz del Calvario y por causa de mi pecado yo lo acepté. Es el primer paso para aceptar al Señor Jesucristo. Reconocer que usted y yo somos pecadores. Si usted no reconoce o no ha reconocido el pecado en su vida, es un buen tiempo para que medite en aquello. No para que se dé más golpes de pecho o si hubiera pasado o si no lo hubiese hecho, no. Es el momento de acercarnos al Señor Jesucristo. Él está pronto por venir. Estos mensajes se los estoy enviando a algunos de mis familiares, a algunos de mis tíos, tías, mi madre, mis hermanas, a los cuales les agradezco el oírlos, pero les insto, les pido que cada vez que lo escuchen tengan la Biblia en la mano. Será un encuentro de usted con el Señor. Quizás no nos hemos tomado el tiempo, no sé si después habrá oportunidad, no sabemos cómo concluya esto, de visitarnos en nuestras casas y de llevarle mensaje personalmente. Si usted, tío o tía, familiar mío que está escuchando este mensaje, recíbalo como de parte de Dios, no como de su sobrino, su hijo o su hermano, ni su primo. Recíbalo como de parte de Dios, escudriña la escritura y verá cómo ella le va a hablar a usted también. Recuerde que el pasaje base del cual estamos tomando para estos mensajes es el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 37 y 39, en el cual se lee lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de ahí el paréntesis de nuestro mensaje, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Del interior de quién? ¿Del que escucha, del que lee o del que cree? Usted puede haber escuchado un mensaje escritural muchas veces, pudo haberlo leído quizás. A veces hasta en las paredes encontramos como grafiti un versículo bíblico. Pero el secreto no está en leerlo nada más, no está en oírlo nada más. Está en creer en el Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. Anteriormente en el primer mensaje recalcamos mucho, no sé si en el segundo, el capítulo 1 de Juan, donde Él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo es la palabra misma, hay que creerle a Él. Ahora Él hace una promesa de su interior, del interior de quien cree, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, si hablamos del tiempo en ese momento, cuando el Señor Jesucristo está hablando al final de una fiesta, de una celebración que los judíos tienen. En ese momento Él se levanta y ofrece agua y agua de vida.
En ese momento Él dice que el que crea en Él, como dice la Escritura, quiere decir que en el Antiguo Testamento, lo que los judíos tenían ya en la Torá y sus profetas, ya Cristo se había manifestado. El que lee allí, lleno del Espíritu Santo, puede encontrar al Señor Jesucristo manifestado a través de las Escrituras del Antiguo Testamento. Él se revela para nosotros, que no somos pueblo judío. La Biblia nos reconoce como pueblo gentil, en ocasiones como paganos. Los judíos inclusive nos reconocen con un apelativo diferente. Pero Él se revela para nosotros los gentiles a través del Señor Jesucristo. Entramos a pertenecer al pueblo de Dios por gracia, porque en sí mismos, en nosotros no hay nada bueno. Ahora, usted quizás habrá pensado de cualquier persona que esté llevando el mensaje: este es un pecador igual que yo. Quizás somos pecadores, pero lo que nos hace diferentes es que hemos reconocido nuestro pecado ante el Señor Jesucristo, porque Él murió en la cruz del Calvario para pagar esos pecados, y por Él podemos presentarnos delante de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo voy a presentarme delante de Dios en oración, solo uno tiene los méritos para darme la entrada al Padre. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, quien derramó su sangre por toda la humanidad y mucho más por aquellos que lo han recibido y lo reconocen y quieren todos los días agradarle y crecer para Él. Entonces, si usted y yo aprendemos a creer, como dice la Escritura, en el Señor Jesucristo, de nuestro interior corren ríos de agua viva. ¿Cierto? Habíamos leído algo en Romanos capítulo 10. Recuerde que usted, para acompañarnos en estos mensajes que pueden ser muy sencillos para algunos, eso espero, la idea es hacerlo muy digerible, muy digestible, usted tenga su Biblia a la mano. También habíamos leído algo de Romanos capítulo 10, si lo recuerda, si usted me ha venido siguiendo. Yo me tomé la molestia de buscar Romanos capítulo 10 en una versión, en un lenguaje más actual, se llama Biblia Vida Abundante. Lo vamos a leer. Primero que todo, leámoslo en la versión Reina Valera de 1960, que es la versión tradicional. Una versión más exacta para quien la lee. ¿Sí? Es más cuidadosa con los términos, es más cuidadosa con lo que se quiere expresar. Le voy a leer a usted que está allí. Si no tiene la Biblia a la mano, lápiz y papel, recuerde siempre, no se guíe por lo que yo le estoy diciendo, guíese por lo que la Escritura dice, porque el punto es, ¿y cómo dice la Escritura? Hermanos, ciertamente, Romanos capítulo 10 desde el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Recuerde que esta carta fue escrita a una iglesia que estaba naciendo en Roma. La iglesia no nació exactamente en Roma, pero se expandió a varias partes. Y uno de esos lugares, de esas partes, fue Roma. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Ahora lo voy a leer, el mismo pasaje, Romanos capítulo 1 del versículo 4, 1 y 4. Romanos capítulo 10, discúlpenme, del versículo 1 al 4. Lo voy a leer en la versión Biblia Vida Abundante. Nos hace un lenguaje mucho más amplio, más cotidiano para usted y para mí. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas a Él o ante Él. Se aferran a su propio modo de hacerse justos, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos. Lo básico del que usted y yo nos acerquemos al Señor Jesucristo es porque reconocimos nuestros pecados, no por nuestros esfuerzos, no porque nosotros pretendemos ser mejores que otros,
Yo estoy aquí no es porque sea mejor a usted, sino porque reconozco mi gran maldad. Hay maldad en mí. Sería bueno que usted reconociera la suya. Pero no se quede allí pensando, todo el mundo es igual, ¿por qué no serlo yo también? Cristo quiere marcar la diferencia en usted. Cristo quiere rescatarnos a todos, a usted y a mí, de la condenación por causa del pecado. Para muchos lo que estamos viviendo es un infierno. Para Dios esto no es ni siquiera una muestra del infierno. Bien, devuélvase allí en su Biblia a Romanos capítulo 9. A ver cómo nos dice la Escritura. La misma Biblia siempre nos va a responder. Si usted la va a leer cuidadosamente, si ha tenido un tiempo personal de oración, buscando el rostro del Señor Jesucristo, seguramente le va a dar entendimiento, porque de Él viene toda sabiduría. Romanos capítulo 9. Le voy a leer versículo 14 en adelante. Si no lo tiene, tome nota, para que después se tome el tiempo de leerlo. Usted debe indagarlo, es usted. Yo solamente pretendo inspirarle, inquietarle, encontrar lo que Dios tiene para usted, para mí, para todos. ¿Qué pues diremos? Romanos capítulo 9, 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y el versículo en el que nos habíamos quedado anteriormente. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera, de quien quiere tiene misericordia, y al quien quiere endurecer, endurece. Es de Él, depende de Él, no depende de un hombre. Ahora bien, dentro de los comentarios, alguien me envió un video donde nos muestra algunos pastores, líderes religiosos, que están utilizando la coyuntura, la circunstancia, para seguir pidiendo dinero. Permítame decirle una sola cosa, y otros videos que hemos visto por ahí ya en las redes. La iglesia es de Cristo, la verdadera iglesia pertenece a Cristo, no pertenece a un hombre. Si hay hombres que han representado mal su nombre, Dios los va a juzgar. Téngalo por seguro. Dios no está buscando su dinero, Dios es el dueño de todo el mundo, del oro y el moro, como diríamos por ahí. Él es el dueño de todo. Usted no puede estar pensando que por causa de que un hombre está estafando a alguien, el nombre de Dios se ha blasfemado. No quiero traer nombres ni denominaciones al caso, pero Dios juzgará a cada uno de ellos. Usted no tiene por qué darle dinero a nadie. Llámele diezmo, llámele ofrenda, llámele primicia, llámele pacto, llámele como quiera. Dios no está buscando eso. Usted no puede comprar la salvación, yo no la puedo comprar, nadie la puede comprar. Así que guarde su dinero, lo va a necesitar para esta época tan difícil. Dios demanda otras cosas totalmente diferentes. Si usted me está oyendo y pertenece a alguna de estas denominaciones donde se ve el dinero y piensan que la iglesia se va a acabar, el lugar de culto se va a acabar porque no nos podemos reunir, esa persona no es, salga corriendo de allí. Salga corriendo de allí. Y empiece a buscar al Señor de todo corazón desde lo que dice la Escritura. Devuélvase conmigo. Recuerde que habíamos leído el último libro del Antiguo Testamento, que está antes de Mateo. Malaquías, capítulo 3, versículo 13. ¿Ya lo encontró? ¿Está conmigo? Si usted tiene preguntas, no dude en hacerlas. Si tiene quejas, escríbalas. Escríbalas. De eso se trata, que a través de la Escritura usted comience a aclarar sus pensamientos, a fundar su casa sobre el fundamento que es el Señor Jesucristo, no sobre doctrinas falsas o sobre religiones o sobre personas o líderes. Volvamos a leer Malaquías, capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová.
Cuidado, hay hombres que han hablado mal en nombre de Dios. Hay hombres que han utilizado mal la palabra de Dios. Dios ha dado dones a algunos hombres y estos hombres se han pervertido y han hecho las cosas mal. Pero Dios no ha fallado. Y Dios toma esto como palabras violentas contra Él mismo. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Porque si usted ha oído la palabra y ha salido decepcionado por un hombre que busca su dinero, decepcionada por alguien que le leyó mal la palabra y le promete cosas que la Biblia no están prometiendo, seguramente usted ya no quiere oír la palabra. Hoy le pido que vuelva a la Escritura, no a un hombre, vuelva a la Escritura. Aquellos hombres que lo han hecho mal, vuelvo y digo, serán juzgados. Pero usted no permita que su alma sea condenada por culpa de alguien que caminó en el error. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esa es la apariencia que el mundo nos quiere dar, que todo el mundo puede hacer lo que quiere y va a escapar, pero eso no va a ser así. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Yo espero que usted sea de aquellos de los que temen al Señor. ¿Y por qué es importante? Porque si usted es de los que temen al Señor realmente, si pertenece al Señor realmente, usted se aparta de estas personas, inclusive de toda murmuración que estas personas causan en contra del Evangelio, y vuelve a Dios. Malaquías 3:17. Capítulo 3, versículo 17. Leo desde el 16, nuevamente. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Es un pensamiento continuo. La mayoría de pecados están en la mente. ¿Sabía usted? Otros dirán el poder de la mente. No. El pecado comienza a ser allí, a anidarse en la mente, sus pensamientos. Otros dicen que es la loca de la casa, la mente, que no se puede quedar quieta. Y estos días que tenemos algo de ocio, pensamos mil cosas. Sopese en este momento qué pensamientos vienen de Dios y qué pensamientos no vienen de Dios. ¿Qué pensamientos le causan a usted la vida o qué pensamientos se los están robando? Solo usted y Dios. Piénselo por un momento. ¿Usted piensa en Dios realmente? ¿O cada vez que quiere pensar en Dios algo se le atraviesa? De la riqueza del corazón habla la boca, recordémoslo una vez más. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. ¿Cuál día? El día que va a castigar a aquellos que negaron y que rechazaron su palabra, que la hablaron mal, que la predicaron mal, que la representaron mal, que lo representaron mal a él. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Este es el punto en esta tarde. ¿Usted puede hacer la diferencia entre el justo y el malo por lo que dice la Escritura o por sus pensamientos personales? Dios quiere, como ya leímos en Juan capítulo 7, 37 y 38, 39, que de su interior corran ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo que han de recibir aquellos que creen en él. No es un acto emocional, no es un acto que usted hizo una oración o alguien lo tocó y usted tembló. Eso no tiene nada que ver. El verdadero encuentro con el Señor no tiene que ver que alguien ore por usted. Tiene que ver que usted vaya, que yo vaya a mi intimidad con Dios, me postre delante de él, ya sea de rodillas, acostado, parado de cabeza, como usted considere en su corazón, y le pida perdón a él por mis actos. Nadie más lo va a hacer, solamente el Señor Jesucristo. Busca el Evangelio según San Juan. Recuerde, es el cuarto Evangelio. Yo le voy a leer algunos apartes
que espero que usted esté tomando nota y reflexionando en este momento. Ahora, hasta este punto, solamente le estoy dando información que ya está escrita. Usted ya tiene su Biblia, es el momento de que usted se discipline. Ya vio novelas, ya vio películas, series, jugó, todo lo que usted pretenda hacer. Pero se ha disciplinado para escudriñar la Escritura. Ha recibido información, pero esa información ha llegado a su corazón, le ha hecho tomar conciencia. Y con esto quiero decir que usted va a va a perder el temor de acercarse a la palabra y va a dejar de escuchar falsas enseñanzas. Juan, capítulo 3, versículo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Está hablando el Señor Jesucristo. Leamos lo que dice el Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Que todo aquel que en Él cree, el que cree en Él, como dice la Escritura, no se pierda. El que muere sin Cristo se ha perdido. El que vive sin Cristo se ha perdido. El que rechaza a Cristo se ha perdido. Usted puede rechazarme a mí, y eso lo acepto y está muy bien. Pero no rechace a Cristo, no rechace el mensaje. Volvámoslo a leer. Juan capítulo 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesucristo no está condenando al mundo. Todo lo que está pasando no es una condena de parte de Dios. Es consecuencia de nuestro pecado, ¿sabía usted? Nos gusta, nos encanta pecar, pero ignoramos las consecuencias. ¿Sabía usted que si lee el Antiguo Testamento, ya en algunas partes del Levítico nos decía o nos enseña, especialmente al pueblo judío, que si alguien tocaba muerto tenía que aislarse? Que si una mujer tenía su periodo, no porque rechazara a la mujer, sino por sola salubridad, la mujer debía guardar una cuarentena, y no porque estuviese despreciando a la mujer. Ahora, muchas de las cosas que se están imponiendo por necesidad del virus, ya la Biblia lo había enseñado. La higiene física, el trato hacia los demás, el guardar una distancia. Ve cómo la Biblia ya nos había advertido, nos había dicho, pero nosotros lo ignoramos. Espero que tengamos mucho tiempo, y si usted tiene una pregunta y usted dice, ¿dónde dice eso? Escríbame ahí. Suscríbase al canal, mándeme un mensaje, un comentario, que seguramente lo vamos a responder por la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Dos cosas. Dios no condena al mundo. Jesucristo no vino a condenar el mundo. Jesucristo vino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Es el único. No hay otro. No hay un hombre, no hay una denominación, no hay un líder espiritual que logre aquello. Solamente el Señor Jesucristo. Versículo 18 del capítulo 3 de Juan. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Usted ya creyó en el nombre del unigénito? ¿O tiene una colección de amuletos? Piénselo. Él es único. Solo Él. Si hoy le presentan la medicina a usted de cualquier problema que tenga, se llama el Señor Jesucristo. Él ya pagó por todo en la cruz del Calvario. Usted no tiene que dar un peso. Usted tiene que arrodillarse allí donde se encuentre, reconocer sus pecados y entregarle su vida al Señor Jesucristo. Al que cree, como dice la Escritura,
el Espíritu Santo se les será enviado. Por esto, esa es una promesa de Dios. Y cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios morando en usted, viene discernimiento, viene entendimiento, porque usted va a tener la vida de Dios morando en usted. Mientras tanto, no. ¿Ve por qué se nos complican algunas cosas? Porque mientras yo no reconozca mi pecado, me aparte de Él y me aferre al Señor Jesucristo como único Señor y Salvador, yo no voy a tener el entendimiento y el discernimiento del cual leíamos en Malaquías. Vuelvo a leerlo. El que cree, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación que vino al mundo. ¿Cuál es la condenación? Mira, aquí la misma palabra nos da la respuesta. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Yo le puedo presentar hoy al Señor Jesucristo, pero usted decide si ama más lo que el Señor Jesucristo es o sus propias obras. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Corra conmigo ahí, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 35. Más adelante, no se preocupe, vamos a leer todo el capítulo de corrido. Pero quiero lograr que usted entienda el fundamento de nuestra fe, que es el Señor Jesucristo. Porque de nada nos serviría leerlo si usted no tiene a Cristo morando en su vida. 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas. El Padre, Dios, ama al Señor Jesucristo y todo se le entregó a Él. La Biblia no me enseña que se lo haya entregado a nadie más, ni a un santo, ni a una aparición, ni a una revelación nueva, no. Se la entregó al Señor Jesucristo todo. Cualquier necesidad, cualquier cuestión que usted tenga, la tiene ya el Señor Jesucristo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si usted, como yo hoy, aún tenemos vida, los que aún tenemos vida, hay esperanza. La esperanza se llama el Señor Jesucristo. Usted quizás ha profesado tener una fe. Quizás la esté afirmando en este momento y diga, no, sí, yo tengo al Señor Jesucristo. Quizás usted pensó que por tener una imagen que le hicieron creer que era sagrada, colgada en la pared, usted era un buen religioso. Y seguramente sí, eso lo hace un muy buen religioso. Pero no le hace tener una relación con Dios. Recuerde que no hay otro nombre dado a los hombres, sino el del Señor Jesucristo. ¿Tiene usted al Señor Jesucristo morando en su vida? Más adelante, no, mejor más atrás, no, sí, más adelante. Hay mucho por leer, entonces pienso en varias cosas. Hay más adelante de Lucas, en Hechos de los Apóstoles. Cristo ya había muerto en la cruz del Calvario, pero resucitado al tercer día. Eso todos lo sabemos. Hechos de los Apóstoles. Ubíquese allí en su Biblia. Voy a leerles algo que el Señor Jesucristo les dice. Hechos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 5. ¿Listo? Hechos de los Apóstoles. Que tiene una Biblia, allí lo va a encontrar. En el primer tratado, Teófilo era un hermano, y el que está narrando la historia es otro hermano, obviamente, se llama Lucas. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
No solamente se quedó en la cruz del Calvario. Usted puede tener un crucifijo en su casa como un símbolo de la muerte de Cristo, pero Él ya no está en la cruz. No, pero es que me recuerda que, no, si usted quiere recordarlo, recíbalo en su corazón y comience a vivir como la palabra de Dios le manda, nos manda. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. La religión, la religiosidad, trae eso, religiosidad, y nos hace pensar que pertenecemos, que como ya pertenecemos a un lugar, ya nosotros estamos en Cristo. Pero una de las pruebas de estar en Cristo, después de haberse arrepentido de sus pecados, de ir a la cruz, es que usted tiene el Espíritu Santo. Pregúntese si el Espíritu Santo está morando con usted, si tiene el discernimiento que viene de parte de Dios. Busquemos en una carta que usted va a encontrar ahí más adelante. Se llama Timoteo, primera carta a Timoteo. Si no la encuentra fácil, váyase al índice de su Biblia, que lo debe tener. A ver, lo ubicamos aquí. Tenemos tiempo todos. Primera carta a Timoteo. Algunas cartas se escribieron a algunas iglesias y algunas cartas se escribieron a hermanos en particular. Timoteo era un hermano, era un pastor en ese momento. Entonces yo le voy a leer algo que dice Timoteo. A ver, no está en primera de Timoteo. Entonces está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. ¿Ya encontró Timoteo? Si ya fue al índice, ya encontró Timoteo. Si no lo ha encontrado, tome nota. Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Es extensa, así que la vamos a leer para no añadirle, para no quitarle tampoco, sino tal cual. ¿De acuerdo? Sígame en la lectura. Si queda inquietudes de alguno de los pasajes que ya hemos leído, si ha oído errores, escríbanos. Si le quedan inquietudes, escríbanos. Si tiene motivos de oración, háganosla saber, que estaremos orando por usted. Si usted es un familiar, que el objetivo es que mis familiares oigan el Evangelio, y quiere preguntar algo o quiere juzgar algo, tiene la libertad de hacerlo. Timoteo capítulo 3. También debes saber esto. Segunda carta a Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahí no está el Espíritu de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué nos dice la Escritura? Evítelos, porque no tienen el Espíritu Santo. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, llámese pecados personales. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Janes y Jambres fueron dos personajes que usted va a encontrar allí en Éxodo, que se le opusieron a Moisés. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, ¿de acuerdo? Tiene el Espíritu Santo, usted debe tener doctrina, lo cual es enseñanza de la palabra. Tiene una conducta basada en la palabra, un propósito de fe,
longanimidad, que es una paciencia sobrenatural, que es la que necesitamos en estos días, una paciencia que viene de parte de Dios. Amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio o en Listra, persecuciones que he sufrido y que de todas me ha librado el Señor. Note una cosa, una característica aquí. El escritor de esta carta, que se llama Pablo, no está negando que los hijos de Dios vamos a tener persecución o necesidad o hambre o inclusive desnudez. El hecho de que sea cristiano no quiere decir que usted le va a ir bien en todo o que va a estar tapado en dinero. Los que así predican están predicando una falsa enseñanza. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Anteriormente les decía que los evitáramos, ¿cierto? Ahora aquí nos da una directriz, una dirección. Versículo 14, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No en una iglesia, no en una doctrina, no en una denominación. Es en Cristo Jesús. Que el Señor nos dé sabiduría. Que a usted que está oyendo este mensaje, que me está viendo, le dé sabiduría. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Le dejo para que usted medite en estos versículos que le acabo de leer. Medite en aquello. Tome nota. Ore, pídale al Señor en sus propias palabras en el nombre del Señor Jesucristo. Reconozca sus pecados como tenemos que reconocerlos todos los días. Y permita que el Señor Jesucristo haga un cambio en su vida. Y cada vez, pregúntese más. ¿Y cómo dice la Escritura esto que estamos viviendo? ¿Y cómo dice la Escritura que debo yo orar? ¿Y cómo dice la Escritura que me debo comportar? Ya está escrito. Debemos salir del analfabetismo bíblico, de la ignorancia bíblica y comenzar a vivir como Dios manda. Es el tiempo. Los días son malos, los días son cortos. Aprovechemos estos días de reposo para buscarlo a Él. Amigos, espero saber de ustedes, espero su reporte, su suscripción y no se le olvide, cada vez que escuche algo, vaya a la Escritura y confróntelo. Abrazos.